Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo con la información más reciente del Poder Judicial de la Federación, hoy miércoles 22 de mayo de 2024. Soy Laura Murillo y saludo a mi compañera Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. Viola el libre desarrollo de la personalidad establecer un determinado plazo para que una persona divorciada pueda nuevamente unirse en matrimonio, determinó la Suprema Corte. No viola la libertad sindical que la parte patronal participe en el juicio sobre la titularidad del contrato colectivo de trabajo, estableció la segunda sala. Toda reforma al Poder Judicial deberá fortalecer su independencia y la división de poderes, aseguran barras de abogados. Por violar el libre desarrollo de la personalidad, el Pleno de la Corte invalidó el artículo 420 del Código Civil del Estado de Jalisco, que establecía como requisito para que las personas divorciadas pudieran contraer nuevamente matrimonio que hubiera transcurrido un año desde la disolución del vínculo matrimonial anterior. Explicó que no se justifica el control estatal en este ámbito, pues para interferir válidamente en el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad a través de una limitación, prohibición o restricción, el propósito debe ser la protección de los derechos de terceros o el orden público. En este sentido, aunque la disposición impugnada perseguía un fin constitucionalmente legítimo relacionado con la protección de la unidad familiar, no resultaba idónea ni adecuada para alcanzar tal objetivo. La segunda sala de la Corte determinó que los artículos 388, 389, 692 y 931 de la Ley Federal del Trabajo no transgreden el derecho de libertad sindical de los trabajadores, aun cuando no establezcan una prohibición a la parte patronal para intervenir en el juicio especial de titularidad del contrato colectivo. La sala explicó que si bien en este tipo de conflictos no están en juego los intereses de la parte patronal, la decisión que se toma sí le genera consecuencias, aún de manera indirecta, ya que debe tener conocimiento del sindicato que tiene la mayoría de sus trabajadores para atender adecuadamente las obligaciones que le impone la ley, como la celebración del contrato colectivo y el pago de cuotas sindicales. Su participación en este caso es indispensable, ya que debe conservar y exhibir los documentos vinculados con la relación laboral para el desahogo de la prueba del recuento, que es el medio idóneo para acreditar el derecho a la titularidad y administración del contrato. Si bien dichos artículos fijan las reglas para la celebración del contrato, la forma para que las partes comparezcan a juicio y para acreditar su personalidad, tales circunstancias no obligan al trabajador a afiliarse o no a algún sindicato. Y a pesar de que varios países de América Latina, entre ellos México, han ratificado compromisos internacionales en materia de seguridad social, como el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, este ha representado un reto que aún no se ha podido cumplir en su totalidad. Esta fue la advertencia del catedrático Álvaro Vidal Bermúdez de la Pontificia Universidad Católica de Perú durante el seminario permanente sobre Derecho a la Seguridad Social y Cargas de Cuidado, organizado por el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte. Así tenemos, por ejemplo, que en el caso de la prestación por enfermedad, establece que el estándar debería ser que la prestación económica no esté por debajo del 45% de la remuneración de referencia. En el caso de Perú y algunos países latinoamericanos, ¿no es cierto?, que han ratificado este convenio, varios de ellos no llegamos aún a este estándar. Y es un reto poder alcanzarlo. Las naciones que se han adherido a este convenio deben establecer mecanismos que garanticen ingresos básicos a quienes los necesitan y prestar atención mínima completa para personas en situación de vejez, discapacidad, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, desempleo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En otra información, el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM llevarán a cabo un conversatorio sobre la protección integral de niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de abuso sexual en México.
contará con la participación de especialistas y tiene como finalidad generar un espacio de diálogo multidisciplinario sobre los desafíos para la protección integral de menores de edad víctimas de este delito. Será este próximo martes 28 de mayo a partir de las 11 horas y puede registrarse para asistir de manera presencial o virtual en el enlace que encontrará en las redes sociales de la Suprema Corte y del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y en el marco del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, la Unidad General de Conocimiento Científico de la Suprema Corte explicó que el artículo 2 constitucional reconoce la composición pluricultural de la nación, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, es decir, aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el enfoque intercultural orienta el reconocimiento de la coexistencia de diversas culturas en la sociedad y es una tarea fundamental para garantizar sus derechos humanos. El Consejo de la Judicatura Federal destacó una tesis relevante del Tercer Tribunal Colegiado en materia penal del Sexto Circuito, el cual determinó que se configura el delito de homicidio en calidad de emergente, cuando a pesar de no existir acuerdo previo con todas las personas que intervinieron en su comisión, su ejecución fue producto de los medios concertados para la comisión de un delito principal. Lo anterior al revisar un asunto en el que, tras un robo, los involucrados, si bien no tenían la intención ni acuerdo previo para perpetrar un homicidio, privaron de la vida a una persona porque opuso resistencia. En ese sentido, señaló, es posible demostrar la responsabilidad de una persona en la comisión del homicidio cuando, a pesar de que únicamente intervino en la preparación del robo y desconocía que sus copartícipes privarían de la vida a la víctima, sí tenía pleno conocimiento de que quienes ejecutarían materialmente el robo llevaban armas con la finalidad de apoderarse de los bienes ajenos, pues esa circunstancia le permitió prever que podría cometerse el homicidio, en caso de que fuese necesario para conseguir dicho fin. Y en un contexto de crisis que enfrenta nuestro país, donde el poder público transgrede de manera deliberada los mandatos de la Constitución, los colegios de abogados deben cumplir con su función de defensa del Estado de Derecho. Así lo señaló José Ángel Santiago, de la Asociación de Abogados de Empresa, durante la inauguración del seminario sobre seguridad jurídica, Estado de Derecho y política fiscal en México. En los últimos años hemos observado, no sin creciente preocupación, una serie de actos, omisiones y normas generales que violan de manera frontal el texto constitucional. Este fenómeno no lo observamos como producto de una dinámica en donde las autoridades transgreden el texto constitucional por impericia o bien por encontrarse del lado equivocado de un aspecto debatible. Por el contrario, observamos una clara intención de violar la Constitución, a veces confesada, a veces velada. En la mesa sobre división de poderes y organismos constitucionales autónomos, se destacó la importancia de mantener la autonomía del Poder Judicial de la Federación en un sistema de pesos y contrapesos. Debemos propugnar porque esa división de poderes sea real, porque esa división de poderes se encuentre en todo momento funcionando. Hacemos una breve pausa y continuamos con más noticias. Al regresar, el Tribunal Electoral hará valer la ley con firmeza para que se respete el voto de las y los ciudadanos en los próximos comicios. Continuamos con las noticias. La magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Aralí Soto Fregoso, así como los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera, se reunieron con integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. En el encuentro tuvo como objetivo llevar a cabo un análisis detallado del proceso electoral en curso bajo la perspectiva del Tribunal Electoral.
La y los magistrados destacaron que la certeza en el proceso electoral está plenamente garantizada, pues el Tribunal Electoral está listo para hacer frente a los desafíos de la elección más grande de la historia de esta nación y sobre todo para calificar la validez de los comicios presidenciales. Por su parte, las y los diputados plantearon la necesidad de contar con una comunicación estrecha con la máxima autoridad electoral basada en el respeto a su autonomía constitucional. Se acordó impulsar el diálogo con el objetivo de analizar una eventual reforma electoral que tome en cuenta las experiencias que arroje el proceso en curso. La Sala Regional Jalapa confirmó la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz que declaró válido el acuerdo del Instituto Electoral Local por el cual verificó el principio constitucional de paridad de género y acciones afirmativas en la postulación de candidaturas a diputaciones. Lo anterior al desestimar la impugnación que realizó una militante del PAN que pretendía que se le registrara como candidata a una diputación, argumentando que no se respetó la paridad de género. Se propone calificar como inoperantes sus agravios, ya que los planteamientos de la parte actora se tratan de argumentos que no controvierten de manera frontal las razones torales de las sentencias impugnadas, ni la totalidad de los argumentos ahí expuestos. En otro asunto, confirmó la sentencia del Tribunal Electoral de Tabasco que declaró procedente las medidas cautelares impuestas por el Instituto Electoral del Estado al candidato independiente a la presidencia municipal de Cunduacán, consistentes en retirar su propaganda electoral que fue colocada encima de la propaganda de la candidata de Morena. La Sala Regional Ciudad de México revocó parcialmente la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo que confirmaba el acuerdo del Instituto Electoral Local de reservar las candidaturas para integrar el Ayuntamiento de Huautla postuladas por el PRI, al estimar que dicho partido no presentó la documentación necesaria para acreditar la pertenencia indígena de quien impugnó la decisión. La Sala consideró que el Instituto Electoral no valoró adecuadamente los documentos presentados por el PRI para acreditar la pertenencia indígena de la parte actora, por lo que le ordenó emitir una nueva resolución en torno al registro de la inconforme, tomando en cuenta la documentación presentada por el PRI. Son fundados los agravios en los que se acusa que la sentencia impugnada fue producto de una indebida valoración probatoria. Ello porque ni el instituto local ni la autoridad responsable hicieron un análisis sobre la documentación exhibida por el partido mediante escrito de desahogo de requerimiento del 7 de abril, en donde fueron ofrecidas, entre otras documentales, el formato 2 de cada candidatura y, en su caso, un acta circunstanciada suscrita por 10 personas vecinas. El Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte imparte el curso taller Teoría y Práctica del Precedente Judicial en México a personal del Poder Judicial de Zacatecas para ayudar a desahogar de manera más ágil la labor jurisdiccional diaria. El Pleno del Consejo de la Judicatura de Tlaxcala aprobó el acuerdo mediante el cual se crean 4 nuevos tribunales de enjuiciamiento unitarios que comenzarán sus funciones a partir del 3 de junio de este año en 2 turnos, diurno y mixto. El Poder Judicial de Guerrero estableció una mesa de trabajo con la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado para coordinar el trabajo interinstitucional rumbo a la implementación de la nueva Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Concluyó el foro de ciberseguridad organizado por el Poder Judicial del Estado de México, en el que se enfatizó en la necesidad de judicializar los ciberdelitos para prevenir la vulneración al patrimonio, la seguridad jurídica y los datos personales. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Le informo también que existen precedentes jurisdiccionales que han determinado que las personas servidoras públicos no pueden bloquear a los usuarios de redes sociales, tales como el juicio de amparo indirecto 216-2017, resuelto por un juzgado de distrito en Sonora, en el que obligó al presidente municipal de Nogales a permitir el acceso a su perfil de X, antes Twitter, a un usuario que publicó comentarios con críticas sobre su desempeño. Así lo expresó el especialista Nayib Nava en el blog Axis del Tribunal Electoral,
quien señaló que el bloqueo en redes sociales por parte de servidores públicos a la ciudadanía viola el derecho de acceso a la información pública y la libertad de expresión. Además, impide ejercer el control que tenemos las y los ciudadanos de que las personas por las que votamos sean sometidas al escrutinio público. Indicó que este fenómeno debe tomarse con seriedad porque no podemos permitir que aun y cuando no haya tantos casos que hayan llegado a tribunales o que sean del conocimiento, las autoridades puedan violentar derechos humanos solo porque no les guste el escrutinio público, la deliberación ni el control de la ciudadanía. La Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte aseguró que los sistemas de información genética son cruciales en la resolución de casos de desaparición, especialmente en los casos de niñas, niños y adolescentes, pues ayudan a determinar su parentesco. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido la importancia de la ciencia para la identificación de personas desaparecidas, como en el caso de las hermanas Serrano Cruz, en el que estableció el deber del Estado para crear un sistema de información genética con el objetivo de determinar la filiación y establecer contactos entre quienes buscan a personas que desaparecieron. Asimismo, en el caso de la desaparición del niño Marco Antonio Molina Teisen de Guatemala, en el contexto del conflicto armado interno, ordenó al Estado adoptar las medidas necesarias para crear un sistema de información genética que ayude a esclarecer la identificación y filiación familiar de los niños desaparecidos. Así concluimos esta emisión. Soy Laura Murillo. Manténgase en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Y a las 10 de la noche con 5 minutos lo invitamos a ver el estreno de la serie documental Historia Mínima de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 2 capítulos, Los Comienzos 1822-1855, esto en el marco del bicentenario del Tribunal Constitucional del país. Agradecemos su atención, que tenga una excelente tarde.